Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos estudiando la palabra de Dios. Amén, Señor. Hoy vamos a quizá concluir el libro de Números, pero antes quiero que oremos al Señor, pidamos con mucha fe, pensando de que el Señor es ministrándonos. Amén. Hablemos al Señor. Padre bendito, Señor, queremos darte gracias. Gracias. Queremos bendecirte en esta mañana, pidiéndote la dirección en todo momento, Señor. Que esta palabra, Dios mío, nos edifique y nos haga meditar también en lo que está escrito, Señor, y en lo referente a la iglesia de Cristo, Señor. Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por tu misericordia. Amén y amén, Señor. Amén, mis hermanos, vamos a continuar. Bueno, hemos estado viendo el capítulo 35, donde hemos visto las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio es importante. Uno, en primer lugar, dice que la palabra nos dice en el capítulo 35, versículo 1, que Dios habló a Moisés y le dijo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas la posesión de su heredad, ciudades en que habiten también. Daréis a los levitas los ejidos, los lugares donde iban a tener a su ganado, de esas ciudades alrededor de él. Pero, y más adelante nos dice de que, en el verso 11, yo señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y yo serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Qué interesante. Entonces, hablamos de las ciudades de refugio. Eran 6 ciudades. 3 ciudades a cada lado del Jordán. Moisés y Josué habían destinado como lugares de refugio para quienes hubieran cometido un homicidio no intencional. La persona tenía que permanecer hasta que pudiese realizarse un juicio de toda la garantía de la ley. Si lograban probar que eran inocentes, miren qué interesante. Si lograban probar que eran inocentes del cargo de homicidio, debían permanecer en esa ciudad de refugio hasta la muerte del sacerdote. Esto, cuando nos dice hasta la muerte del sacerdote, nos habla algo muy interesante. Pero antes quiero mencionarle, estas 6 ciudades de refugio eran las siguientes. La ciudad de Becer, en la tribu de Benjamín, y también estaba, que quiere decir, Becer quiere decir fuerte. Estaba también cerca de la tribu de Rubén, de Benjamín y Rubén, era ahí que estaba la ciudad de Becer. La ciudad de Ramot, en Galad, Ramot de Galad, en la tribu de Gad. El refugio de Golán, en la tribu de Manasés, en la media tribu de Manasés. ¿En dónde? En Basán. La ciudad de Hebrón, en Judá. Era entregado esta ciudad de refugio a Caleb. El refugio de Siquem, en la tribu de Efraín. Y el último refugio que se menciona es de Cades, en la tribu de Neftalí. Cuando nos habla esto, hay algo que quiero mencionarle, querido hermano, hermana que usted me escucha. Cuando dice que la persona que haya herido, que haya cometido alguna falta, podía recurrir. El verso 14 nos dice, miren, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, los cuales serán ciudades de refugio. Y luego nos dice, a partir del versículo 20 al 21, si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano,
murió el heridor, morirá. Es homicida, dice. Si realmente se comprobaba de que esta persona había cometido un delito, ya sea con un arma o con un palo o con una piedra, debería morir. Y dice el versículo 25, dice, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a la ciudad de refugio, en el cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Qué interesante. Cuando hablamos de ciudades de refugio, estamos hablando de figura de Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor, es quien nos protege. Es también figura de cobertura, de protección. Eso eran las ciudades de refugio. Ahora, dice que esta persona se refugiaba, dice, en aquel lugar y moraba en ella hasta que muere el sumo sacerdote. También es figura de la ministración. Muchas veces se dice, yo quiero ministrarme con el pastor. El pastor tiene que compartirme, tiene que darme un consejo de lo que tengo que hacer. Toda persona va y se ministra con el pastor. Y esto es muy delicado. Mire, ¿por qué es delicado? Por lo siguiente. La persona que va y dice, hermano, pastor, quiero ministrarme porque necesito hablar con usted. El pastor tiene que guardar esa confesión en su corazón. Tiene que presentarlo a Dios. Cuidado con difundir. Cuidado con decir, no, tal hermano, eso había pasado. Es una advertencia para los siervos de Dios. Hasta que muera, dice, estaba en la ciudad de refugio. O sea, el pastor tiene que guardar ese, no un secreto, diremos, una confesión al Señor. Decir, Señor, yo he cometido esto. Por eso está pasando esto en mi casa, o por eso estoy con este problema. Entonces, el pastor orará por esa situación. Eso es lo que dice aquí. La congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en el cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. O sea, aquí el Señor dice, el siervo de Dios, el sacerdote, hoy en día es un pastor, es un siervo que está dirigiendo la congregación. Él está quizá cumpliendo la función de un padre dentro de lo que es la congregación. Puede recibir, debe recibir, ese es el mandato de Dios. Debe recibir al ofensor, debe decir, oremos por esto. Vamos a pedir a Dios. Pero esto se debe guardar en el corazón y tenerlo solamente delante del Señor. Entonces, eso es importante para nosotros. Y dice, ¿qué más? A ver, podemos encontrar acá. Pues en esta ciudad, dice el 28, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida, volverá a la tierra de su posesión. Qué interesante, ¿no? Esto quiere decir que debe guardar en secreto todo lo que se confiesa. Hay casos que se dan, a veces uno se va a ministrar con el pastor y de pronto el pastor comenta con alguien, ya la peló. Eso no está bien, no es correcto. El ministro, el siervo de Dios tiene que ser una persona prudente. Si no lo está haciendo así, es tiempo de formarse y pedir a Dios perdón si alguna vez ha cometido el error de publicar lo que le hablaron, lo que se ministraron. Entonces, para nosotros eso es importante. Ya en el capítulo 36, que vamos a continuar, dice, llegaron los príncipes de los padres de familia de Galaad, hijos de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José,
Y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofead. ¿Se acuerda de Zelofead? Era un varón de la tribu de Israel también, que solamente tenía hijas y no tenía hijos varones. Entonces la posesión de la tierra no se le podía dar directamente a las hijas. Y las hijas reclamaron y dijeron, ¿por qué no se nos da también a nosotros? Pero aquí se aclara la situación. Dice, el verso 3 dice, si ellas se casaren con alguno de los hijos de otras tribus, de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a que se una. Y será quitada de la posesión de nuestra heredad. Por eso es que esto confirma, hermanos, de que no puede haber mujeres que dirijan la obra del Señor. Yo creo que uno tiene que ser sabio para hacer las cosas de Dios. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces, eso es importante, hermano. ¿Sabes? Muchas veces algún hermano, un pastor puede partir de esta vida, hermanos, e irse con el Señor. Queda la esposa no puede decir directamente, no, yo voy a heredar lo que mi esposo ha dejado. No se puede, ¿ve? Miren, esto nos aclara, ¿verdad? Si no, mejor es orar y pedir que el Señor levante algún varón, un varón que tenga un hogar completo, porque tampoco es a cualquier varón, ¿no? Decirle, bueno, ese hermano es joven, es soltero, él puede ministrar. No. Ese hermano tiene que tener siempre su pareja, tiene que tener su esposa, para que pueda ministrar lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de decir de que este pastor tiene que ministrar. A veces tiene que ministrar a una hermana y no puede estar él con la hermana, sino tiene que estar su esposa a su lado para ministrar y hablar con él, porque puede confundirse las cosas y quizá ya no ser correcto. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Miren, la tribu de Manasés habían pedido esto a Moisés y le dijeron que así. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo, cásense con ellas como a ellas les plazca, pero la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de las familias de las tribus de su padre, se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Entonces se aclara, ¿verdad, hermanos? Yo creo que es correcto, ¿no? Y dice la palabra del Señor, hermano, si alguno queda viudo o quizá partió la esposa, partió el esposo, esta persona puede casarse. Ahora sí, si se casa, que se case con un varón que va a ser su esposo y va a ministrar la obra del Señor. Está claro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se dice. Y no ande la heredad rodando de tribu a otra, sino que cada uno de las tribus de los hijos de Israel está ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead. Y así, porque eran estas hijas, eran Mala, Tirsa, Ogla, Milca
y Noa, 5 hijas. Hijas de Zelofead, se casaron con sus hijos de sus tíos paternos. Miren, qué lindo. Más de la familia de Dios. No, si alguien queda, por ejemplo, si alguien queda soltero, queda viudo o la mujer queda viuda, debe casarse con la familia cristiana, no con una persona que no sea cristiana. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellos quedó en la tribu de la familia de su padre. Yo creo que esto aclara todo, ¿verdad? Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés y los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Miren, estamos quedando aquí. Este es el último versículo de este libro de Números, del capítulo 36. En realidad hemos concluido. Quizá usted tenga muchas preguntas, pero queda claro. No, a ver, yo quiero llevarle un ratito al libro de Romanos capítulo 7, donde esto aclara también un poco la situación. Romanos capítulo 7. Miren lo que dice. Dice, porque la mujer casada, dice el verso 2, 7:2, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro, será llamada adulta. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adulta. Entonces, esto nos aclara. Ahora, en Primera de Corintios, ¿no?, nos habla muchas cosas interesantes. En Primera de Corintios hablamos también esto. El capítulo 7 también, miren. Primera de Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno sería al hombre no tocar mujeres. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Más adelante dice. Mas eso digo, dice, por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice el apóstol. El apóstol Pablo, según se conoce más, tenía su familia, inclusive tenía sus sobrinos, ¿verdad? Probablemente él en algún tiempo tenía su pareja y quedó viudo. Y dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, que se han dedicado a la obra del Señor. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, escuche esto, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemando. Yo creo que queda bien claro, ¿verdad? Podía ocurrir cualquier situación. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ya eso es un aspecto ya de separación. Pero cada uno, dice el verso 17, como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, eso es lo importante. Cada uno, dice el versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios, siempre y cuando sea como Pablo que dice, no, yo
prefiero dedicarme a la obra. Y nada más. Y dedicarse a la obra del Señor. Entonces, eso es importante. Más también si te casas, dice, mire el versículo 28. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los sales van a tener la aflicción de la carne. Entonces yo creo que queda claro con estos pasajes lo que dice de las hijas de Zelofead en Números. Hemos visto este último pasaje en Números. En nuestra próxima reunión, queridos hermanos, vamos a estudiar el libro de Deuteronomio. Vamos a estar viendo. Deuteronomio es un consejo que Moisés dio a los israelitas en vista de la próxima entrada a la tierra que Dios había hecho un pacto, les había prometido. Es un resumen, hermanos, podemos decir, de las peregrinaciones de Israel en el desierto. ¿No? Es importante, revela el juicio moral de Dios acerca de la nueva generación que se ha levantado en el desierto. El juicio moral de los que quedaron, porque no todos entraron, ¿verdad? Palabra de Dios hemos visto en el libro de Números que quedaron aquellos que dudaron, aquellos que fueron, quizás aquellas personas que protestaron y dijeron, no, ¿cómo vamos a ir a la tierra? Nosotros no podemos ir, nuestros hijos van a perecer, pero ellos murieron en el desierto, quedaron en el desierto. La generación de ellos pudo entrar en la tierra prometida. Por eso esta generación debía recibir un juicio moral de Dios para beneficio. Aquí se dan instrucciones necesarias en cuanto a la conducta de Israel, que se debe observar en la tierra prometida. ¿Cuál era la conducta? ¿El pueblo cumplió? Lo vamos a ver, no cumplió. El Señor dijo, no se metan con estos pueblos, no acepten, no tengan tratos con ninguno de ellos, porque eso va a ser un tropiezo. Así también hoy en día el cristiano, por hacer todavía pactos con el mundo, tiene tropiezos. Entonces, el libro de Deuteronomio quiere decir, deuto es segundo, nomio quiere decir segundo mandato, ¿no? Porque las tablas de la ley fueron rotas, ¿verdad? Y cuando fueron rotas, el pueblo tuvo que experimentar otro tiempo. Tuvo que pasar un tiempo junto al monte. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto también en los pasajes que hemos estudiado. Este libro refleja la severidad, podemos decir, lo que la ley realmente representa. Las palabras claves son de este libro, tú harás esto, tú obedecerás, porque este es el mandato de Dios. Ya vamos a estar estudiando todo esto. Bueno, por hoy solamente le menciono esto, vamos a continuar. En nuestra próxima reunión, el día de mañana, estaremos estudiando lo que realmente es el libro de Deuteronomio. Estaremos viendo la peregrinación en el desierto, el resumen de la peregrinación en el desierto. Todo lo que ocurrió. No es una repetición, sino es una confirmación de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Amén. Por lo pronto, yo le quiero pedir que agradezcamos a Dios porque hemos concluido de estudiar, de leer, de meditar en el libro de Números. Hemos visto sobre las ciudades de refugio, hemos hablado acerca de la herencia que iban a poseer, ¿no? Y quiénes iban a poseer, si las mujeres iban a poseer esa herencia o no, o tenían que casarse, tenían que pertenecer a alguna tribu para poder recibir esa herencia. Eso es, hermanos. Declaro, ¿no?
está muy claro, ¿verdad? Ujú. Vamos a agradecer a Dios, por favor. Amén. Padre bendito, gracias Dios mío por tu bendición, Sí, Señor. porque en esta mañana, Señor, hemos aprendido algo más en nuestra vida, Señor. Dios mío, Señor, que hay un orden en ti. Y ese orden, Señor, no se puede cambiar. Es un orden que dice, Señor, Dios mío, que solamente podemos poseer en ti por tu misericordia. Amén, Señor. Que tú delegas a alguien, Señor, porque tú le haces un llamado especial. Señor, no es porque, Dios mío, Señor, Dios Santo, porque uno puede heredar. Señor, a veces el ministerio se piensa que podemos heredar. No, Señor. El ministerio es un llamado de Dios. No es una heredad, no es decir, a mí me toca ahora. No, no, no. No es así. Tiene que realmente haber un llamado de parte del Señor. En nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a estar en nuestra próxima reunión.